¿Sabías que el 90% de los cristianos están perdiendo batallas espirituales porque aún no conocen los secretos que Dios escondió en lo más profundo de su mente? Y si te dijera que existe un arsenal sobrenatural de poder divino, literalmente escondido dentro de tu mente, que la mayoría de los creyentes desconoce por completo, y que, una vez descubras estos 7 secretos eternos, tu fe se multiplicará de tal manera que comenzarás a vivir milagros que antes creías imposibles. ¿Lo creerías? Hermano, hermana, lo que estás a punto de recibir no es una simple enseñanza. Es una revelación que ha estado guardada como un tesoro espiritual, esperando el momento correcto para ser revelada a los que verdaderamente desean profundizar en el poder de Dios. Y si estás aquí, no es casualidad. Es porque el Espíritu Santo te trajo para este encuentro divino con la verdad que transforma. Durante años he visto a miles de cristianos caminar con corazones sinceros, pero vidas espirituales débiles. Gente que ama a Dios, que ora con fervor, pero que no logra avanzar porque aún no ha comprendido el poder que Dios depositó en su mente redimida. ¿Te has preguntado por qué algunos creyentes viven en constante victoria, mientras otros parecen estancados en las mismas luchas de siempre? Porque hay quienes fluyen en milagros y otros que ni siquiera sienten la presencia de Dios. La diferencia no está en el esfuerzo, está en la revelación. Y hoy esa revelación va a ser desatada sobre tu vida. Dios diseñó tu mente como una extensión de su reino. Dentro de ti hay estructuras espirituales que fueron creadas para albergar fe, poder, discernimiento, dirección divina, pero si no sabes cómo activar esas estructuras, vivirás con la mente de un creyente, pero con los resultados de alguien que no conoce a Dios. Y eso es lo que está ocurriendo con millones de cristianos en todo el mundo. Han sido entrenados para orar, para adorar, para servir, pero no han sido entrenados para pensar como el cielo piensa. Y como resultado, el enemigo ha levantado fortalezas mentales, ideas falsas, miedos, inseguridades, pensamientos repetitivos que bloquean el fluir del poder sobrenatural de Dios en sus vidas. Pero hoy, el Espíritu Santo quiere romper esas fortalezas. Hoy vamos a descubrir los 7 secretos de la fe que Dios escondió en tu mente, no para que quedaran ocultos para siempre, sino para que fueran revelados a los que tienen hambre de verdad. Te voy a mostrar cómo activar cada uno de ellos. Cómo discernir cuando el enemigo está sembrando pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Y cómo establecer en tu interior una fe tan firme, tan profunda y tan poderosa, que ninguna tormenta podrá derribarla. Pero antes de que comencemos este viaje transformador, necesito que hagas algo muy importante. Escribe ahora mismo en los comentarios la frase «Renuevo mi mente en Dios». No lo hagas como un simple acto mecánico. Hazlo como un decreto espiritual. Como una declaración delante del trono de Dios que dice: «Estoy listo para descubrir lo que siempre estuvo dentro de mí, pero que nunca supe cómo activar». También te pido que le des me gusta a este video. Tal vez pienses que eso no tiene valor espiritual, pero déjame decirte algo. Cuando haces eso, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que están librando batallas silenciosas en su mente, sin saber que la respuesta está en una revelación que cambiará su vida. Estás sembrando en el reino, y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Aquí no hablamos de religión. ¿Hablamos de transformación? Este canal es el lugar donde miles de creyentes han encontrado dirección, consuelo, corrección y activación espiritual. Y tú, al formar parte, estarás alineándote con lo que el Espíritu Santo está haciendo en esta generación. Muchos que verán este video lo usan como su principal fuente de alimento espiritual, porque no tienen una iglesia cercana donde puedan recibir enseñanza sólida. Por eso es tan importante que participes activamente desde el primer segundo. Escúchame bien.
La penúltima revelación que vamos a estudiar hoy podría ser la llave exacta que desbloquee una bendición que lleva años detenida en tu vida. Una bendición que ha estado esperando por este momento, por este encuentro, por esta verdad, así que respira profundo. Pide al Espíritu Santo que abra tu entendimiento y prepárate, porque lo que vamos a estudiar hoy puede cambiar tu vida para siempre. Comencemos. 1. El dominio mental divino, activando la mente con propósito eterno. Desde el principio de la creación, Dios no solo formó al ser humano para que habitara la tierra, sino para que la gobernara. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Esta palabra, señorear, es mucho más profunda de lo que parece. No habla solo de dominar la tierra física, sino también de establecer un gobierno interior, una autoridad espiritual que comienza en la mente. Es allí, en lo más profundo de tus pensamientos, donde se libra la primera y más constante batalla por tu destino. Muchos creyentes viven su fe como sobrevivientes, no como conquistadores. Se levantan cada día tratando de resistir la vida, cuando en realidad fueron llamados a gobernarla. ¿Y sabes por qué ocurre esto? Porque su mente ha sido entrenada para obedecer emociones, heridas, miedos y estructuras mentales equivocadas. La mente, que debía ser el trono donde reina la voluntad de Dios, ha sido tomada por pensamientos que lo contradicen y lo deshonran. Fuiste creado para gobernar, no para ser gobernado. Pero cuando no entiendes eso, comienzas a aceptar pensamientos que jamás fueron tuyos. Pensamientos heredados, impuestos, sembrados por el enemigo o por las voces del pasado. Ideas como, nunca lo lograré, yo no valgo, mi fe no es suficiente, esto es demasiado para mí. ¿Te suenan familiares? Son frases que parecen inofensivas, pero que construyen realidades. Porque tus pensamientos no son solo pensamientos, son semillas. Y esas semillas dan fruto según su tipo. Lo que hoy vives es en gran medida resultado de lo que ayer permitiste que habitara en tu mente. Por eso es tan importante discernir qué pensamientos te acercan a tu llamado y cuáles lo sabotean silenciosamente. Hay voces en tu interior que te hacen dudar de lo que Dios ya dijo sobre ti. Y mientras esas voces no sean confrontadas con la verdad, seguirás caminando con fe, pero con cadenas invisibles. La mente es el centro de comando del alma y de la fe. Es allí donde se activan las decisiones, se modelan las creencias y se manifiesta el nivel de autoridad espiritual que tienes. Si no gobiernas tu mente, no podrás gobernar ninguna otra área de tu vida. Pero la buena noticia es que no estás solo en esta batalla. Dios no te llamó a dominar con tus propias fuerzas, sino con su espíritu, su palabra y su verdad. Para recuperar el dominio mental, necesitas comenzar a identificar los pensamientos que te roban autoridad espiritual. Y no se trata solo de pensamientos malos, sino de cualquier pensamiento que no esté alineado con la mente de Cristo. Pensamientos de escasez, de culpa, de inferioridad, de resignación. Todo lo que te aleje del diseño divino debe ser desalojado. La Escritura te ofrece armas claras: renovar la mente con la palabra, meditar en las promesas de Dios, hablar vida, rechazar lo que contradice su verdad y llenar tu mente con lo que es digno, justo y puro. Cuando activas tu mente con propósito eterno, comienzas a gobernar desde lo invisible, y lo que antes te gobernaba comienza a someterse a la autoridad que Dios puso en ti. 2. La metamorfosis mental. Renovando tu mente con poder transformador. Es imposible vivir una nueva vida con una mente vieja. Muchos creyentes oran por cambios, claman por transformación, desean fervientemente avanzar en su fe, pero siguen atrapados en los mismos patrones de pensamiento que han limitado su crecimiento por años. Y aquí es donde la palabra de Dios nos confronta con una verdad ineludible. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
Romanos 12:2. El apóstol Pablo no deja espacio para excusas. La transformación no es una opción pasiva. Es una decisión activa, profunda y continua que comienza dentro de la mente. La palabra griega usada en este pasaje es metamorfo, la misma raíz de donde viene la palabra metamorfosis. Describe el proceso radical por el cual una oruga se convierte en mariposa. Es decir, no se trata de una mejora o de una adaptación, se trata de una conversión total. Cuando la mente es renovada, la vida entera se transforma. No es un cambio estético ni emocional, es una revolución espiritual desde el núcleo del pensamiento. Y sin embargo, vemos a tantos cristianos que año tras año parecen tropezar con las mismas piedras. Se llenan de esperanza en una predicación, sienten el fuego del Espíritu en una oración, pero días después vuelven a caer en los mismos hábitos, las mismas dudas, los mismos miedos. ¿Por qué? Porque intentan cambiar sin renovar su mente. Porque quieren vivir como nuevas criaturas, pero con viejas mentalidades. Porque buscan resultados celestiales con estructuras mentales terrenales. La mente no renovada es como una tierra infértil. Aunque siembres buenas semillas, no dará fruto. Para que la palabra dé resultados en tu vida, primero debe tener un terreno fértil donde echar raíz. Y ese terreno es tu entendimiento. Cambiar tu vida sin cambiar tu forma de pensar es como construir una casa sobre arena. Tarde o temprano caerá, pero ¿cómo se construyen nuevos patrones mentales? No se trata solo de pensar positivo o de repetir frases motivadoras. Se trata de reemplazar pensamientos humanos con pensamientos divinos. Significa identificar las mentiras que has creído y reemplazarlas por la verdad eterna de la palabra. Es un trabajo diario, intencional, pero profundamente liberador. Dios no quiere que simplemente sobrevivas. Quiere que vivas una transformación real. Y para eso necesitas crear una rutina de renovación mental diaria. Una rutina que incluya tiempo para meditar en la Escritura, declarar promesas en voz alta, escribir pensamientos inspirados por el Espíritu y rechazar toda voz que no venga de Dios. Al hacerlo, estarás entrenando tu mente para pensar como el cielo piensa. Cuando esa metamorfosis comienza, nada puede detenerte. Lo que antes te hería, ya no te toca. Lo que antes te ataba, se cae solo. Porque ya no vives desde la carne, sino desde un entendimiento transformado por el poder de Dios. Y entonces, como la mariposa que deja atrás su forma antigua, comienzas a volar en una nueva dimensión espiritual que antes solo podías imaginar. 3. La guerra invisible, fortalezas mentales y ataques demoníacos. No todas las cadenas son visibles. De hecho, las más peligrosas no se ven. Están escondidas en lo profundo de la mente, disfrazadas de lógica, de costumbre, de así soy yo, y por eso pasan desapercibidas. La Biblia nos revela en 2 Corintios 10, 3, 5 que, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, y nos llama a derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta no es una metáfora, es una instrucción directa para librar una guerra real, la guerra de la mente. Las fortalezas mentales son estructuras de pensamiento construidas a lo largo del tiempo. No aparecen de la noche a la mañana. Se forman con palabras que te dijeron, traumas que viviste, errores que cometiste, rechazos que sufriste, pecados que escondiste. Cada experiencia negativa, si no fue sanada por Dios, pudo haber sido utilizada por el enemigo como un ladrillo para edificar una fortaleza dentro de ti. ¿Y cuál es el propósito de estas fortalezas? Limitarte, apagar tu fe, distorsionar tu percepción de Dios, de ti mismo y de tu propósito. El enemigo no necesita destruir tu cuerpo si logra dominar tu mente. Porque si logra convencerte de que no puedes, que no eres digno, que Dios no te escucha o que nunca cambiarás, ya no necesita hacer mucho más.
Tú mismo serás quien sabotee tus propias oraciones. Pensamientos repetitivos como «Nunca saldré de esto». «Yo no nací para más», «Es demasiado tarde para mí», no son solo expresiones de cansancio. Muchas veces son síntomas de una estructura mental demoníaca. El enemigo establece bases dentro del pensamiento del creyente cuando encuentra puertas abiertas: rencor, falta de perdón, baja autoestima, orgullo, incredulidad. Esas puertas no solo permiten el acceso del enemigo, sino que lo invitan a quedarse. Pero Dios no te dejó desarmado. Te dio armas espirituales poderosas para destruir fortalezas. Y estas armas no son carnales, no dependen de tus emociones, ni de tu experiencia, ni de tu lógica. Son armas activadas por la fe, empoderadas por la palabra y dirigidas por el Espíritu Santo. La oración en el Espíritu, el ayuno, la meditación diaria en la palabra, la confesión de verdades bíblicas y la guerra espiritual consciente son recursos dados por Dios para liberar la mente del creyente. No se trata de luchar contra pensamientos sueltos, sino de confrontar sistemas mentales enteros que han tomado el control del alma. Hay declaraciones que no solo afirman la verdad, sino que deshacen mentiras. Decir, soy libre en Cristo, tengo la mente de Cristo. Mi pasado no define mi destino, no es solo motivación, es batalla espiritual. Porque cada vez que confiesas la verdad, desarmas una mentira. Y cuando oras estratégicamente, con entendimiento y autoridad, comienzas a romper estructuras invisibles que han habitado en tu mente por años. Esta guerra es silenciosa, pero intensa. Y si no la enfrentas, la perderás. Pero si decides levantar tus armas espirituales y derribar fortalezas con la autoridad que Dios ya te dio, experimentarás una libertad mental que cambiará cada área de tu vida. Porque cuando tu mente es libre, todo tu ser comienza a caminar en victoria. 4. La ley sobrenatural de la fe. Mente y corazón en sincronía. Cuando Jesús habló en Marcos 11, 22, 24 sobre mover montañas con la fe, no estaba usando una figura poética. Él estaba revelando una ley espiritual, una dinámica divina que transforma la realidad cuando mente, corazón y palabra están alineados en un mismo espíritu de fe. La mayoría de los creyentes entiende la fe como una emoción profunda, un sentimiento espiritual que brota del corazón. Pero la fe bíblica va mucho más allá de sentir. También se piensa, se construye mentalmente y se declara con convicción. Hay muchos cristianos sinceros que creen en Dios, oran con fervor, pero sus pensamientos están desconectados de lo que declaran con la boca. Dicen, yo creo que Dios me va a sanar, pero por dentro piensan, ¿y si no funciona esta vez? Este desfase, esta desconexión entre lo que se dice y lo que se piensa, impide que la fe opere en su máxima potencia. Porque la fe no es solo hablar, es alinear todo tu ser bajo una misma verdad. Jesús fue claro, y no dudar en su corazón. Lo que diga le será hecho. Eso significa que la fe no solo necesita palabras correctas, sino también pensamientos y convicciones que respalden esas palabras. Cuando lo que creo, lo que pienso y lo que declaro están en sincronía, la fe se vuelve una fuerza imparable. La duda mental, por pequeña que sea, puede actuar como una interferencia espiritual que impide la manifestación del milagro. Pero, ¿cómo discernir entre una duda mental y una convicción espiritual? La duda siempre nace del análisis humano, del cálculo lógico, de la inseguridad construida por experiencias pasadas. En cambio, la convicción espiritual brota del espíritu alimentado por la palabra y no necesita pruebas externas para creer. Aprende a observar tus pensamientos. Si cuestionan lo que Dios dijo, no vienen de Él. Y si fortalecen lo que su palabra declara, entonces estás caminando en dirección a una fe madura. Aquí entra en juego un principio poderoso, la concordancia. Cuando mente, boca y espíritu hablan lo mismo,
el cielo se mueve. Por eso, no basta con orar con palabras bíblicas si tu mente sigue repitiendo pensamientos contrarios a lo que estás orando. Tienes que llevar tus pensamientos cautivos a la verdad. Tienes que silenciar lo que contradice la promesa y declarar lo que edifica tu fe. Una herramienta poderosa para esto es la visualización bíblica. No se trata de imaginar cualquier cosa, sino de ver en tu mente lo que Dios ya dijo en su palabra. Si la Biblia dice que eres sano, visualízate sano. Si dice que eres más que vencedor, mírate venciendo. Tu mente debe ver lo que tu fe está esperando. Y mientras más lo veas con tus ojos espirituales, más convicción tendrás para declararlo con autoridad. La confesión estratégica también es clave. No repitas palabras vacías, habla con intención, con fe, con fundamento bíblico. Declara las promesas como si ya fueran realidad, no como deseos inciertos. Cuando aprendes a pensar, creer y hablar como el cielo piensa, cree y habla, entonces las montañas empiezan a moverse, porque la fe no es un deseo. Es una ley espiritual que se activa cuando mente y espíritu caminan en perfecta armonía. 5. El poder creativo de la palabra, la mente como generadora de realidades. Nada de lo que hablas sale de la nada. Cada palabra que pronuncias tiene una raíz en tu interior, una idea que fue concebida primero en tu pensamiento. Proverbios 18:21 nos recuerda una verdad que muchos conocen, pero pocos aplican con disciplina. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Sin embargo, esa lengua no actúa sola, está conectada directamente a tu mente. Lo que no ha sido pensado no puede ser declarado. Por eso, entender que la mente es la fuente original de las palabras que crean o destruyen es un paso crucial para el crecimiento espiritual. Cuando no vigilas lo que piensas, terminas liberando palabras que sabotean tu fe. Y al hacerlo, no solo te haces daño a ti mismo, sino que también afectas el ambiente espiritual a tu alrededor. Cada declaración es una siembra, y cada siembra tiene una cosecha. Muchos cristianos oran con fervor por bendición, pero con sus propias palabras siembran fracaso, temor, enfermedad y escasez. Declaran lo contrario a lo que piden, porque su mente no ha sido entrenada para producir vida. Aquí es donde comienza el verdadero proceso de transformación, en la disciplina mental. Entrenar tu mente para pensar lo correcto es entrenarla para hablar lo correcto. No es automático, es intencional. Significa elegir cada día, rechazar pensamientos de queja, crítica, condenación y desesperanza, y reemplazarlos por pensamientos que produzcan palabras de fe, esperanza y verdad. Porque lo que tu mente alberga, tu boca liberará. Existen también lo que podríamos llamar palabras programadas. Son expresiones que repites casi sin pensar, pero que llevan una carga espiritual. Frases como, esto siempre me sale mal, no sirvo para esto, nunca voy a cambiar, se convierten en decretos inconscientes que establecen atmósferas espirituales. Cada vez que las pronuncias, estás cediendo terreno al enemigo y a la vez bloqueando el fluir de lo que Dios quiere hacer contigo. Una práctica poderosa y poco enseñada es el ayuno verbal. No se trata de guardar silencio absoluto, sino de abstenerte por un tiempo de toda palabra que no edifique. Es un ejercicio que revela cuánto de lo que decimos está contaminado con incredulidad o negatividad. Al hacerlo, comienzas a purificar tu lenguaje y por consecuencia también tu mente. La reprogramación mental bíblica comienza cuando usas la palabra de Dios como fundamento para hablar. No se trata de repetir versículos como mantras vacíos, sino de declarar con entendimiento profético. Tomar una promesa de las Escrituras y transformarla en una declaración personal tiene un poder tremendo. Por ejemplo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Se convierte en mi provisión está asegurada porque mi Dios cuida de mí cada día.
Los testimonios de transformación a través de esta práctica son incontables. Personas que durante años vivieron bajo una nube de oscuridad y que al comenzar a declarar la verdad con convicción, vieron romperse ataduras mentales, enfermedades desaparecer, puertas abrirse y paz volver a sus hogares. Porque cuando tus pensamientos se alinean con el cielo y tus palabras reflejan esa alineación, la atmósfera a tu alrededor cambia. Recuerda, tus palabras crean. Pero antes de hablar correctamente, necesitas pensar correctamente. Y cuando tu mente es fuente de vida, tu boca se convierte en instrumento del poder creativo de Dios. 6. Visualización bíblica. ¿Cómo ver con los ojos del Espíritu? Antes de que una promesa se cumpla en tu vida, necesitas verla con los ojos del Espíritu. Esa es la dinámica de la fe avanzada. No se trata solo de esperar algo de parte de Dios, sino de aprender a ver lo que Él ya vio, abrazarlo por medio de la visión interior y caminar hacia ello con firmeza. Habacuc 2:2-3 nos muestra este principio con claridad. Escribe la visión y declárala. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios no está hablando de una simple idea, sino de una imagen espiritual que se convierte en guía profética para tu destino. La visualización bíblica no es imaginación suelta ni fantasía carnal. Es un ejercicio espiritual en el cual tu mente se alinea con lo que Dios ha dicho. La imaginación carnal produce ilusiones vacías, deseos egocéntricos, construcciones mentales sin raíz en la verdad. En cambio, la visualización espiritual nace de la palabra, se alimenta de las promesas divinas y te permite ver con claridad lo que Dios quiere hacer contigo, aunque aún no haya ocurrido. Ver lo que Dios ve es una de las claves que distingue a los que caminan en fe madura. Abraham no veía hijos, pero creía como padre de multitudes. David no veía un trono, pero pensaba y actuaba como rey. Jesús no veía aún la cruz vacía, pero ya declaraba la victoria. Ellos no esperaban que las circunstancias cambiaran para creer. Primero vieron en el Espíritu, luego caminaron en esa dirección. ¿Y tú, qué imagen estás permitiendo que gobierne tu mente? ¿Ves derrota, fracaso, repetición de errores pasados? ¿O ves restauración, propósito y cumplimiento de lo que Dios ha dicho? La Biblia te da el derecho y la responsabilidad de elegir qué imágenes sostener en tu mente. Cada pensamiento visual que permites permanecer se convierte en una guía silenciosa hacia una dirección espiritual. Aquí es donde entra el poder de escribir visiones. Cuando pones por escrito lo que Dios te ha mostrado, lo sellas. Le das estructura, lo conviertes en un plano espiritual. Y luego meditar en esa visión, leerla, orar sobre ella, recordarla, mantiene viva la expectativa. En momentos de desánimo, esa visión escrita te recuerda hacia dónde vas. En momentos de ataque, te ancla a lo eterno. En momentos de duda, te devuelve el enfoque. Visualizar no es solo imaginar. Es ver con el corazón lo que el cielo ya decretó sobre ti. Es cerrar los ojos físicos y abrir los ojos espirituales. Es permitir que tu mente sea habitada por imágenes que portan propósito, no por imágenes que nacen del temor. Haz este ejercicio. Elige una promesa bíblica, quizás una que ya hayas recibido en oración o proféticamente, y forma en tu mente una imagen clara de cómo sería tu vida si esa promesa ya se hubiera cumplido. ¿Cómo caminas? ¿Cómo hablas? ¿Qué decisiones tomas? Sostén esa imagen, respira con ella, declárala con fe, escríbela como visión y vuelve a ella cada día. Cuando aprendes a ver lo invisible con los ojos del Espíritu, te conviertes en portador de lo eterno en medio de lo temporal. La fe ya no es solo creencia, es visión activa. Y la visión correcta sostenida por la palabra tiene el poder de cambiar toda tu historia. 7. Modo reino. Pensar desde la eternidad. Actuar desde el Espíritu. Después de explorar el poder de la visualización bíblica, llegamos a una dimensión aún más elevada.
el llamado a vivir y pensar como ciudadanos del cielo. Muchos creyentes oran para ver el reino de Dios manifestado en sus vidas, pero continúan operando con una mente moldeada por los sistemas del mundo. El reino no es solo una promesa futura, es una realidad presente para quienes se atreven a vivir desde una perspectiva eterna. Y eso comienza con un cambio profundo en la forma de pensar. Efesios 2:6 nos recuerda que fuimos resucitados con Cristo y sentados con Él en lugares celestiales. Esto no es simbólico, es una posición espiritual que nos da acceso a una perspectiva superior. Colosenses 3:2 nos ordena: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí no se trata de ignorar la realidad, sino de interpretarla desde el punto de vista de Dios. El modo reino consiste en eso, vivir desde el cielo, aun mientras caminamos sobre la tierra. La diferencia entre una mente terrenal y una mente del reino es radical. La mente terrenal se guía por el miedo, la urgencia, el ego, la comparación y la escasez. Siempre está mirando lo que falta, lo que no funciona, lo que duele. Reacciona a las circunstancias como si fueran definitivas. En cambio, la mente del reino piensa desde lo eterno, se mueve por la fe, se ancla en la verdad de Dios y se fortalece en la esperanza. No niega la realidad, pero tampoco se somete a ella. Tener una perspectiva eterna significa ver cada momento desde la óptica de la eternidad. No decidir solo por lo que se siente bien hoy, sino por lo que edifica tu propósito eterno. Significa mirar una prueba no como castigo, sino como entrenamiento. Ver una demora no como rechazo, sino como preparación. Una mente del reino filtra todo a través del diseño celestial, porque entiende que todo lo que sucede tiene una implicación en el propósito de Dios. Entrenar tu mente para pensar como un embajador del cielo requiere disciplina. Debes renovar tu enfoque diariamente, exponerte a la palabra de Dios, rodearte de ambientes que refuercen tu identidad celestial y desconectarte de los discursos que siembran temor, envidia o incredulidad. Un embajador no actúa según lo que siente, sino según el interés del reino que representa. Y tú representas a un reino que nunca será conmovido. Cuando operas en modo reino, tus decisiones cambian. Ya no eliges por impulso o conveniencia, sino por propósito. Tomas decisiones proféticas, no emocionales. Inviertes tu tiempo, tus palabras y tus recursos en lo que tiene peso eterno. Tu agenda, tus prioridades y tus relaciones comienzan a reflejar la mente de Cristo. Te conviertes en alguien que edifica en la tierra lo que ya ha sido establecido en el cielo, y los frutos de esta transformación son visibles. Personas que piensan en modo reino caminan con paz en medio del caos, sabiduría en medio de la confusión, gozo en medio de la espera y firmeza en medio de la oposición. Su vida se convierte en testimonio viviente de que es posible vivir aquí abajo, con una mentalidad que ya pertenece a la eternidad. Pensar cómo el cielo transforma cómo hablas, cómo decides, cómo amas y cómo esperas. Y cuando eso sucede, el reino no solo se manifiesta en ti, comienza a manifestarse a través de ti. Después de revelar los 7 secretos escondidos en tu mente, verdades espirituales que estaban esperando ser activadas en ti, podría parecer que el viaje ha terminado. Pero la realidad es que ahora comienza una fase aún más profunda. Porque si ya sabes qué secretos hay dentro de ti, ahora necesitas entender cómo fuiste diseñado por Dios para portarlos, activarlos y protegerlos. Lo que viene a continuación no solo va a aumentar tu fe, sino que puede sanar áreas de tu vida que llevas años tratando de comprender. Porque hoy vas a descubrir que tu mente no es un obstáculo espiritual, sino una obra maestra de Dios diseñada específicamente para recibir, sostener y liberar el poder del cielo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que pensamientos, emociones, decisiones y revelaciones espirituales interactúan dentro de ti? ¿Dónde termina lo natural y comienza lo espiritual?
¿Cómo es posible que una simple palabra de fe cause un cambio físico, emocional o incluso biológico? La respuesta está en lo que podríamos llamar la anatomía espiritual de la mente. El Salmo 139:14 declara: «Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien». Y 1 Tesalonicenses 5:23 confirma que el ser humano fue creado como un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Pero la mayoría de los creyentes vive sin comprender cómo interactúan estas tres dimensiones, especialmente en el campo de la fe. Tu mente no es solo parte del alma, es el punto de encuentro donde lo espiritual toca lo natural. Es allí donde lo que recibes por el Espíritu se convierte en una convicción interna, en una idea clara, en una dirección práctica. Es en la mente donde se traduce la voz de Dios para que puedas actuar en fe. Y eso no es casualidad. Es diseño divino. Incluso la ciencia comienza a confirmar lo que la Biblia ha dicho por siglos. Estudios en neurociencia han demostrado que la meditación en pensamientos positivos, la gratitud, la esperanza y la oración constante generan cambios reales en el cerebro. Se crean nuevas conexiones neuronales, se restauran patrones mentales dañados y se despiertan áreas del cerebro que permanecían inactivas. Pero, ¿qué crees que sucede cuando esos pensamientos no son solo positivos, sino verdaderos, eternos y respaldados por la palabra de Dios? Aquí nace lo que podríamos llamar la neurofe bíblica, el proceso en el cual tus pensamientos, alineados con la verdad divina, comienzan a transformar no solo tu espiritualidad, sino también tu biología. No es pensamiento mágico ni nueva era. Es la renovación mental y espiritual que Pablo describió en Romanos 12:2, ahora observada incluso por la ciencia. La mente es el puente entre lo que crees en el espíritu y lo que vives en lo físico. Si ese puente está contaminado, la revelación se distorsiona y los milagros se retrasan. Pero si ese puente está limpio, fortalecido y renovado, entonces la fe fluye como un río constante desde el cielo a tu realidad diaria. Lo más hermoso de todo esto es que Dios no solo diseñó tu mente con propósito, sino que también te dio las herramientas para restaurarla cuando ha sido dañada. Cada verdad bíblica que crees, cada promesa que meditas, cada oración que sostienes, es un ladrillo en la reconstrucción de esa mente diseñada para la fe. Así que no te desconectes ahora, porque lo que descubrirás en los próximos minutos te ayudará a comprender cómo funciona tu mundo interior y cómo alinearlo para que seas un portador del poder de Dios en cada área de tu vida. Si lo que Dios diseñó en ti es una estructura tan poderosa, capaz de conectar el cielo con la tierra, entonces también debemos asumir con seriedad una realidad espiritual clave. Esa estructura puede convertirse en una prisión o en una plataforma. La misma mente que Dios creó para que te impulsara en fe puede, si no se alinea con la verdad, convertirse en una fortaleza que te encierra, que limita tus pasos y que sabotea tu propósito sin que siquiera te des cuenta. Pablo, escribiendo a los Filipenses, nos entrega una lista precisa de cómo deben ser los pensamientos de un creyente: todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. En esto pensad. Filipenses 4:8. Esta no es una invitación poética, es una instrucción práctica y urgente, porque la calidad de tu pensamiento determina la dirección de tu vida espiritual. Tu mente está en construcción constante. Cada pensamiento es un ladrillo. Y si no prestas atención a los materiales que estás usando, podrías estar edificando una fortaleza de miedo, culpa y condenación que no viene de Dios. Muchos creyentes están atrapados en fortalezas mentales, construidas no con pecado abierto, sino con ideas que suenan piadosas, pero no son bíblicas. Pensamientos como: yo no merezco tanto, mejor no espero nada para no decepcionarme.
Quizás Dios no me quiere usar a mí, parecen humildes, pero en realidad son jaulas disfrazadas. Estas trampas mentales se camuflan con frases espirituales, pero lo que hacen es desactivar tu fe, enterrar tu autoridad y alejarte de tu asignación divina. Creer que es humilde, no esperar nada de Dios es, en realidad, dudar de su carácter. Pensar que es maduro resignarse al sufrimiento sin esperanza es ignorar su poder restaurador. Cada pensamiento que te aleja de la verdad del Evangelio, aunque parezca religioso, es una trampa que el enemigo quiere que repitas hasta creerla. Pero hay una buena noticia. Puedes decodificar lo que gobierna tu mente. Solo necesitas observar con honestidad lo que piensas cuando estás en soledad, lo que te dices a ti mismo cuando fallas, lo que crees que mereces cuando oras. Esos pensamientos son indicadores de la estructura que estás habitando. Son pensamientos que empujan hacia el propósito o que te detienen en la culpa. ¿Te ves como hijo o como esclavo? ¿Piensas con esperanza o con resignación? Aquí es donde comienza el verdadero cambio, en las elecciones mentales conscientes. Puedes decidir día tras día qué tipo de pensamiento permites y cuál rechazas. Puedes elegir construir una plataforma de fe, donde antes hubo una celda de miedo. Puedes transformar tu mente en un trampolín que te lanza hacia tu destino, si decides alinear cada pensamiento con la verdad eterna de Dios. Porque tu mente no es neutra. Es un terreno espiritual activo. Y si no lo cultivas con intencionalidad, otros lo sembrarán por ti. El miedo, la cultura, las heridas, el enemigo. Pero si tú te conviertes en el arquitecto consciente de lo que piensas, entonces empezarás a experimentar cómo el poder de Dios fluye libremente en cada decisión que tomes. Hoy es el día para revisar con ojos nuevos lo que has creído toda tu vida. Porque quizás no necesitas más fe. Solo necesitas derribar las fortalezas mentales equivocadas y comenzar a construir con cada pensamiento la plataforma desde donde Dios quiere lanzarte a tu propósito eterno. A veces, la barrera más grande entre un creyente y lo sobrenatural no es el pecado abierto, ni siquiera la incredulidad, sino una mente demasiado activa que intenta controlar lo que solo puede ser revelado por el Espíritu. Es una de las paradojas más desconcertantes del caminar cristiano. Tener fe, pero una fe domesticada por la lógica, sofocada por el análisis constante, debilitada por la necesidad de comprenderlo todo antes de obedecer. Pablo lo expresa con contundencia en 1 Corintios 2, 14, 16. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no porque no las escuche, sino porque no puede discernirlas. Aquí está la clave. Hay un tipo de mente que no discierne lo espiritual, porque está atada a la lógica humana. No es una mente mala, es una mente no rendida. Y mientras no se someta al Espíritu, siempre estorbará lo que Dios quiere hacer. Muchos creyentes viven atrapados en una fe que parece correcta, pero está fría. Asisten a iglesias, escuchan predicaciones, citan versículos, pero sus corazones están desconectados del fuego del Espíritu. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a filtrar todo por la razón. Y el reino de Dios no funciona desde la lógica, sino desde la revelación. Hay una gran diferencia entre entendimiento natural y discernimiento espiritual. El primero viene del estudio, de la experiencia, del análisis humano. El segundo es fruto de intimidad con Dios, de comunión profunda, de sensibilidad a su voz. Ambos son importantes. Pero cuando el entendimiento natural intenta dominar al discernimiento espiritual, el resultado es una fe vacía, una fe sin fuego, una fe mental que no transforma. Una mente renovada no busca entender todo, busca obedecer, no cuestiona la dirección de Dios, la sigue. No necesita garantías humanas para avanzar, porque confía en lo que el Espíritu ha revelado. Y esa es la clase de fe que arde, una fe que piensa. Sí, pero sobre todo, una fe que quema por dentro con pasión.
convicción y presencia. No estamos llamados a desconectarnos de la razón, pero sí a someterla al Espíritu. No es fe ciega, es fe rendida. Es mirar una situación imposible y decir, no entiendo cómo, pero sé que Dios puede. Es caminar sobre aguas que desafían la lógica, pero que obedecen al mandato divino. Es hablar vida donde hay muerte, aunque la mente diga lo contrario. Si tu fe se ha vuelto fría, calculadora, insegura, quizás tu mente ha tomado el control del altar. Es hora de devolverle el trono al Espíritu. Es hora de reactivar el fuego. Porque el Espíritu Santo no habita en razonamientos complejos, sino en corazones rendidos. Y cuando una mente se rinde, se convierte en canal puro para el mover de Dios. Así comienza una nueva dimensión. Una fe que no solo piensa, sino que arde. Una mente que no limita, sino que se alinea. Un creyente que no solo entiende, sino que discierne, que obedece y que camina cada día no por vista, sino por una fe encendida desde el cielo. Cuando un creyente comienza a encender su fe y a rendir su mente al Espíritu, inevitablemente entra en un territorio donde la guerra espiritual se vuelve más sutil y peligrosa, el campo de las voces internas. Porque si hay algo que el enemigo no puede permitir, es que un hijo de Dios piense con libertad, escuche con claridad y camine con autoridad. Y es ahí donde él opera de forma más silenciosa, infiltrando pensamientos disfrazados, manipulando emociones y sembrando dudas como si fueran ideas propias. Jesús, en Juan 10:4-5, nos da una clave vital. Mis ovejas oyen mi voz. Al extraño no seguirán. Aquí hay una verdad poderosa. Si puedes oír la voz del buen pastor, también puedes aprender a identificar cuando una voz no es la suya. Y este discernimiento es urgente en los tiempos en los que vivimos, porque el enemigo no siempre ruge. Muchas veces susurra. Una de las formas más comunes en que se infiltra es por medio de frases que suenan normales, pero que minan tu identidad espiritual. Pensamientos como, no valgo la pena, Dios no me escucha, siempre fracaso, algo malo va a pasar, seguro hice algo para merecer esto. Parecen pensamientos personales, pero muchas veces son dardos mentales plantados por el enemigo para distorsionar la imagen que tienes de ti y de Dios. Ahí es donde necesitamos distinguir tres voces clave: la tuya, la de Dios y la del enemigo. Tu voz suele estar ligada a tu historia, tu carácter y tus hábitos mentales. La voz de Dios siempre trae paz, dirección, corrección amorosa y verdad alineada a su palabra. La voz del enemigo, en cambio, es acusadora, confusa, inquietante o culposa. Nunca edifica, solo oprime. Por eso, 2 Timoteo 1:7 es tan claro. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si un pensamiento no produce poder, ni amor, ni dominio propio, entonces no proviene de Dios. Si un pensamiento te paraliza, te atemoriza, te llena de vergüenza o desesperanza, debes detenerlo de inmediato y confrontarlo con la verdad de la Escritura. El enemigo opera en la oscuridad de una mente desprotegida. Por eso, guardar la mente es tan vital como guardar el corazón. La oración, la meditación en la palabra, el ayuno, la adoración y la vigilancia constante son armas espirituales para blindar tus pensamientos. No se trata de vivir paranoico, sino de vivir despierto, entrenado para reconocer la mentira apenas se asome. Y si sientes que tu mente ya ha sido contaminada por voces ajenas a la voluntad de Dios, no temas. Existe limpieza espiritual y protección mental. Una simple oración sincera, respaldada por fe, puede romper cadenas invisibles. Puedes orar con autoridad y decir: Señor, limpia mi mente, quita toda voz que no venga de ti. Cancelo toda mentira del enemigo y recibo tu verdad. Que solo tu voz gobierne mis pensamientos. Recuerda, no todo lo que piensas viene de ti.
Y no todo lo que suena piadoso viene de Dios, pero todo lo que viene del Espíritu trae vida, luz y libertad. Afina tus oídos espirituales, porque quien aprende a reconocer la voz del Padre jamás volverá a caminar confundido. Una vez que aprendes a identificar las voces que quieren manipular tus pensamientos, el siguiente paso es tomar control total del ambiente mental en el que vives. Porque tus pensamientos no se transforman solo con buenas intenciones, sino con un compromiso diario de llenar tu mente con la palabra viva de Dios. Y eso no ocurre por casualidad, ocurre con estrategia, intención y constancia. Josué 1:8, no deja espacio para dudas, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. El Salmo 1 reafirma lo mismo. En la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Estos no son versos decorativos. Son instrucciones claras para acceder a una mente renovada, fortalecida y estable. La transformación mental requiere crear un ambiente espiritual diario que favorezca esa renovación. Así como el cuerpo necesita una dieta, el alma necesita una atmósfera y la mente necesita un enfoque. Si tu día comienza con ruido, distracción, redes sociales o ansiedad, tu mente será moldeada por esos elementos. Pero si comienza con la presencia de Dios, con meditación bíblica, con declaraciones de fe y silencio guiado, entonces será el Espíritu quien modele tus pensamientos. Existen técnicas espirituales sencillas, pero profundamente efectivas. La meditación bíblica consiste en tomar un versículo, repetirlo en voz baja, pensarlo, escribirlo y aplicarlo. Las declaraciones proféticas son frases basadas en la palabra que pronuncias con fe, reprogramando tu mente con la verdad divina. La visualización bíblica te ayuda a imaginar escenarios de victoria basados en promesas, no en temores. Y el silencio guiado es ese momento en el que simplemente te quedas quieto, dejando que Dios hable sin interrupciones. Cuando combinas estos elementos, puedes diseñar una rutina profética personalizada de renovación mental. Por ejemplo, al despertar, medita en un salmo. Declara una promesa sobre tu día, visualiza una situación en la que Dios te dé sabiduría y guarda unos minutos de silencio preguntando, Espíritu Santo, ¿qué quieres mostrarme hoy? Durante el día, repite tus declaraciones. Por la noche, escribe una gratitud y vuelve a meditar. No necesitas horas, solo intención. Imagina cómo cambiaría tu vida si cada pensamiento estuviera filtrado por la palabra antes de que llegue a tu corazón. Imagina cuánta paz podrías experimentar si tus mañanas empezaran con el cielo hablándote y no con el mundo gritándote. Este estilo de vida no es solo para pastores o líderes. Es para todo creyente que quiera vivir desde la mente de Cristo. Hay miles de testimonios de personas que salieron de la ansiedad, de la depresión, del desánimo, simplemente porque aprendieron a reprogramar su mente con la palabra. Personas que dejaron de vivir desde la carencia y comenzaron a actuar desde la abundancia del reino, no porque su entorno cambió, sino porque su interior fue transformado por una rutina espiritual sólida y consistente. La Biblia no fue dada solo para leerla, fue dada para que habite en ti. Y cuando la haces parte de tus pensamientos, tus palabras y tus hábitos, entonces sí, tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un jardín donde Dios planta propósito, paz y poder. Y eso cambia todo. Una mente renovada no es una meta que se alcanza una vez y ya está. Es un estado que debe ser cultivado, defendido y reforzado todos los días. Porque si bien la reprogramación espiritual puede comenzar en un momento de revelación, su mantenimiento depende de hábitos, vigilancia y consistencia. Y es ahí donde muchos creyentes tropiezan, logran una victoria mental, experimentan claridad y paz, pero con el tiempo, sin darse cuenta,
Vuelven a los viejos patrones y se sienten como si hubieran retrocedido espiritualmente. La palabra nos entrega una herramienta clave para este desafío: el casco de la salvación. Efesios 6:17 nos dice: tomad el yelmo de la salvación. Y no es casualidad que esta pieza de la armadura espiritual proteja la cabeza. El casco representa la cobertura continua de la mente bajo la conciencia de que somos salvos, amados y perdonados por Dios. Es el recordatorio diario de nuestra identidad y una defensa activa contra pensamientos que buscan debilitarnos. Blindar la mente no es solo resistir pensamientos negativos. Es cultivar hábitos diarios que fortalezcan la nueva estructura mental que Dios está edificando en ti. Leer la palabra, meditar, declarar promesas, rodearte de conversaciones saludables, cuidar lo que consumes visual y emocionalmente. Todo esto contribuye a mantener la mente alineada al espíritu. No basta con haber renovado la mente una vez. Hay que reforzarla continuamente. Y cuando el enemigo vuelva a atacar, porque lo hará, necesitas aprender a responder con rapidez y autoridad. Un pensamiento de duda no puede quedarse sin confrontación. Una sugerencia de temor no debe echar raíces. Un susurro de condenación debe ser silenciado con la verdad. La victoria mental se mantiene cuando el creyente se convierte en guardián activo de su mente, sin dejar puertas abiertas. Pedro 5:8 nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. La vigilancia no es paranoia, es sabiduría espiritual. Es entender que el enemigo no necesita destruir tu vida si puede sabotear tu pensamiento. Por eso, la sobriedad mental y la vigilancia espiritual son esenciales para sostener el terreno conquistado. Además, hay una trampa que suele venir justo después de una gran victoria: la comodidad espiritual. Muchos bajan la guardia después de haber vencido algo grande, pensando que ya no necesitan esforzarse tanto. Pero es en ese momento, en la cima, donde muchas veces vienen los ataques más sutiles. Por eso es tan importante establecer un estilo de vida que no dependa de emociones, sino de convicciones. Tu objetivo no es solo pensar diferente por un tiempo. Es vivir con una mente en alto nivel espiritual durante toda tu jornada de fe. Eso se logra con un corazón rendido, una mente disciplinada y un espíritu encendido. Dios te ha dado las herramientas, el Espíritu Santo te guía, y ahora tú puedes decidir caminar todos los días con la mente protegida, la visión clara y la fe firme. Porque una mente blindada no significa una mente cerrada, sino una mente abierta solo a lo que viene del cielo. Y cuando vives así, ninguna mentira puede hacerte retroceder. Has sido llamado a mantener la victoria, no a visitarla de vez en cuando. Esa es tu herencia, esa es tu posición, y ese es tu llamado. Lo lograste, y eso te convierte en alguien muy especial. Llegar hasta aquí no es para cualquiera. La mayoría abandona antes de la mitad. Otros se distraen, algunos simplemente no resisten el nivel de confrontación espiritual que este tipo de contenido genera. Pero tú llegaste hasta el final, y eso dice mucho sobre tu hambre de Dios, tu madurez y tu determinación espiritual. Déjame felicitarte sinceramente, porque los que llegan hasta el final son los que están dispuestos a recibir todo lo que el Espíritu Santo tenía reservado. No se conforman con migajas espirituales, no se alimentan solo de emociones momentáneas. Tú estás entre los que buscan profundidad, ¿verdad? Transformación real. Y ahora quiero hacerte un pedido muy especial. Escribe en los comentarios la frase: elegí renovar mi mente. Que esa frase sea tu testimonio público, una marca visible, una declaración, para que yo pueda saber quiénes son los elegidos que Dios está despertando a través de estas enseñanzas. Si llegaste hasta aquí, es porque fuiste tocado de una forma especial. No ocultes eso. Decláralo hoy juntos. Recorrimos un viaje profundo a través del terreno más poderoso,
y muchas veces más descuidado de nuestra vida espiritual: la mente. Descubriste que dentro de ti existe un diseño divino, un campo de batalla, un altar, una plataforma, todo al mismo tiempo. Entendiste que tus pensamientos no son neutros, que cada uno puede ser una semilla de fe o un veneno del enemigo. Aprendiste a identificar fortalezas mentales, a renovar tu mente, a alinear tu pensamiento con la palabra, a resistir ataques invisibles y a construir una mente blindada, guiada por el Espíritu. Más allá del conocimiento, este video fue una llave espiritual, una puerta que te permite comenzar un nuevo estilo de vida. Pensar como Cristo, hablar como Cristo, vivir como Cristo. Ahora, te dejo una reflexión que quiero que te acompañe cada día. Tu mente puede ser la prisión donde el enemigo te encierra, o el trono donde Dios reina. ¿Y de qué dependerá eso? No solo de lo que sabes, sino de lo que practicas. Porque el enemigo no teme a los cristianos que aprenden, sino a los que aplican. La victoria mental no se gana solo con revelación, sino con obediencia diaria. Y aquí viene algo crucial. Si este contenido fue luz para ti, ¿por qué lo guardarías solo para ti? Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que están atrapadas en pensamientos oscuros, en prisiones mentales, en rutinas espirituales vacías? ¿Y si este video fuera la herramienta que Dios quiere usar para abrir sus ojos y liberar sus mentes? Compartir este video no es un gesto bonito, es una asignación espiritual. Es como ser el centinela que, habiendo visto la luz, corre a despertar a los que aún duermen. No lo ignores, hazlo. Y si aún no estás suscrito a este canal, permíteme hablarte con honestidad. Estás perdiendo algo valioso. Estás dejando que se te escape un pozo de aguas vivas, un espacio donde, semana tras semana, el Espíritu Santo revela cosas que no se enseñan en cualquier parte. Si te alimentaste hoy, ¿por qué no asegurar tu lugar en esta mesa espiritual? Suscribirte es más que un clic. Es decirle al cielo: quiero seguir recibiendo. Es decirle a tu carne: voy a disciplinarme para crecer. Es demostrar con acción que estás comprometido con tu transformación. Si ya estás suscrito, me alegro por ti. Estás conectado a un flujo que puede sostener tu llama encendida. Pero si no lo estás, piénsalo: ¿por qué seguir viviendo de chispazos cuando puedes tener fuego continuo? Este no fue un video más, este fue un llamado, un despertar. Una confrontación con tu propia mente y un anuncio de que Dios quiere habitar también en tu forma de pensar. Y no termina aquí. Te invito a seguir explorando este canal. Hay más enseñanzas, más llaves, más revelaciones que el Espíritu quiere entregarte. Mantente conectado, porque lo que viene después puede ser aún más profundo que lo que viste hoy. Elegí renovar mi mente. Deja esta frase en los comentarios para que juntos sepamos quiénes son los que terminan lo que comienzan. Porque los que llegan hasta el final son los que están listos para empezar algo nuevo. ¿Y tú ya estás listo?